Bueno, vamos a continuar, hermanos, con lo que hemos estado estudiando para hacer un pequeño recordatorio, hermanos. Estamos viendo lo que son las bendiciones pactuales dentro de nuestra confesión de fe. Es bueno, hermanos, y es necesario que los videos que quedan grabados en el canal de YouTube los estemos recordando, hermanos, los estemos viendo, porque es muy fácil, hermanos, que de un día para otro se nos vaya alguna idea. Y sumándole a eso, hermanos, que como hablábamos, la confesión está entretejida, hermanos. Si no entendemos en alguna manera algunos aspectos de capítulos anteriores, pues se nos va a ir dificultando, hermanos. Y es por eso que es importante que se esté trabajando en ello, hermanos, estemos recordando. La semana pasada, hermanos, vimos el tema del llamamiento eficaz y la justificación. Lo vimos en una clase, hermanos. Es importante también que cada uno de estos temas, hermanos, usted pueda estarlos analizando aquí en la clase y luego llevarlos a su hogar y también estudiar más, hermanos. Si tiene dudas, preguntar. Son temas, hermanos, que difícilmente vamos a poder abarcar en una clase como lo estamos haciendo. Así que lo que estamos haciendo, hermanos, estamos tocando puntos muy generales, hermanos. Simple y sencillamente la doctrina de la justificación, hermanos, bien podría llevarnos 6 meses mínimo en estudiarla y a lo mejor no íbamos a alcanzar a dimensionar todo lo que lleva la doctrina de la justificación, hermanos. Es una doctrina tan importante, hermanos, no haciendo menos las otras, pero en el entendimiento reformado, hermanos, y la aparición de estas confesiones de fe como la que tenemos en nuestras manos, hermanos, en la doctrina de la justificación fue clave, hermanos. Y nosotros vimos, hermanos, en media hora. Entonces, créanme que no es mucho lo que logramos abarcar, pero creo yo, hermanos, que sí lo suficiente para ir entendiendo más o menos el hilo de la confesión y en un futuro, hermanos, regresarnos a, ya una vez que terminemos este proceso de la confesión, hermanos, quizás en un futuro regresarnos a ciertas doctrinas específicas, hermanos, dentro de la confesión que tendríamos que abarcar más, y sin duda alguna la doctrina de la justificación es una de ellas, pero también, hermanos, estas dos doctrinas que vamos a ver el día de hoy, que es la adopción y la santificación, hermanos. Estas son las doctrinas que vamos a estar viendo el día de hoy. Recordemos, hermanos, que las bendiciones pactuales, hermanos, son 4. ¿Sí? En la confesión, recordemos que son 4, hermanos. Esto siempre lo tenemos que tener presente, hermanos. Bendiciones, llamamiento eficaz, justificación, la adopción y la santificación, hermanos. Esas 4 son conocidas como bendiciones pactuales. Ahora, ¿por qué son conocidas como bendiciones pactuales, hermanos? Porque son actos de Dios a favor de su pueblo. Lo que dentro de la teología se conoce como el Fodeus Monopleurón, o el pacto unilateral, hermanos, ¿sí? Actos de Dios a favor de su pueblo. Y ahora vamos a estudiar, hermanos, como les comentaba, lo que es la adopción, ¿sí? Y vamos a tratar de responder, hermanos, preguntas tan sencillas, pero bien sustanciales, hermanos, en este sentido del entendimiento, hermanos, ¿sí? Primero vamos a empezar con el de la adopción, hermanos. Ese va a ser el capítulo número, o es el capítulo número 2, hermanos, ¿sí? La adopción, hermanos, o de la adopción. Ese es el capítulo número 2, hermanos, ¿sí? Y aquí vamos a responder una pregunta, hermanos, muy sencilla durante el estudio de esto, que a lo mejor a la vez es muy sencilla, hermanos, pero tenemos que entender doctrinalmente a qué nos referimos con esto, hermanos, ¿sí? Y la pregunta sobre la que vamos a girar es sencillo, hermanos. Si el título es de la confesión, pues entonces
¿quién nos adopta en su familia? Y la respuesta, hermanos, puede ser algo muy sencillo. El simple hecho de decir, pues, ¿quién nos adopta en su familia? Dios. Pero entender doctrinalmente, hermanos, lo que abarca el quién nos adopta en su familia, tenemos que delimitar muy bien eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ahorita conforme vayamos en la clase, hermanos, vamos a ver algunos aspectos que no sé si usted se ha dado cuenta, pero el apóstol Pablo, cuando les predicaba a los gentiles antes de ser convertidos, ojo, antes de ser convertidos, les hacía mención que eran del linaje de Dios, en algún sentido que formaban parte de la familia de Dios. Y nosotros decimos, oye, espérate, pero los convertidos son aquellos que son, o bueno, los hijos de Dios son aquellos que son convertidos. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por qué el apóstol Pablo, en el entendimiento de esta doctrina de la adopción, les decía también a aquellos que aún no eran convertidos. ¿Sí? De ahí, hermanos, empiezan a surgir muchas ideas que yo creo que todos hemos escuchado, como todos somos hijos de Dios, y la Biblia lo dice. Y en un sentido, hermanos, ¿sí?, la Biblia lo dice. Porque la Biblia utiliza un término también, hermanos, que es bien importante que lo entendamos, que es filiación. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, hermanos, vamos a ver algunas cosas que creo yo son muy interesantes, hermanos, para entender esta cuestión de la adopción. Y después vamos a hablar un poco de la santificación. Como les comento, hermanos, si el tiempo nos alcanza, hermanos, entre las preguntas que puedan surgir, tocaríamos los dos temas. Si no, vamos a tener la parte de la santificación para el próximo domingo. El capítulo de la adopción, hermanos, solamente tiene un párrafo. ¿Sí? Los que traigan su confesión de fe, hermanos, ábranla. Quien no la traiga, hermanos, compártala con alguien que esté sentado al lado de él, de usted. Y dice, hermanos, el capítulo 12, párrafo 1, dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Gozan de sus libertades y privilegios, hermanos, ¿sí? Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, ojo, hermanos, esta parte, desde aquí empezamos a notar algo, hermanos, que muchas veces no lo entendemos del todo. El espíritu de adopción. A veces decimos, ¿qué significará cuando decimos recibió el don del Espíritu Santo? Muchos dicen, es que el don del Espíritu Santo es servir. O muchos dicen, es hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo, hermanos, es el espíritu de adopción. Es ese, hermanos, el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de la gracia con confianza. Se les capacita para clamar, Abba Padre. Se les complace, protege, provee, corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que ojo, hermano, lo que dice aquí la confesión, hermano, ¿sí? Son corregidos, son amados, etcétera, como por un padre, pero nunca se les desecha. Aún, hermanos, en ese sentir que los confesores están tratando de hacer ver, hermanos, de la relación parental entre padre e hijo, padres e hijos, dice, mira, es así, pero mejor todavía. Porque dentro de la relación padre-hijo hay padres, hermanos, que sí desechan a sus hijos. Y acá está diciendo, eso no va a pasar. Sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Sí? En este párrafo, hermanos, nosotros vamos a aprender lo siguiente, ¿sí? Para poder responder de forma concisa a quién nos adopta en su familia. ¿Sí?
Vamos a ver primeramente el fundamento de la adopción, hermanos. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículos 24, 25 y 26, hermanos, los acabamos de leer. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, 24, 25 y 26 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, primero, el fundamento de esa adopción. Vamos a encontrar o vamos a desarrollar ese fundamento de la adopción que se describe en ese párrafo de la confesión en la primera parte, ¿no? Primero, tenemos que identificar quiénes son sus receptores, hermanos. ¿Quiénes son sus receptores? Es decir, ¿quiénes son aquellos que reciben ese espíritu de adopción? Vamos a irnos por partes, hermanos. Ahorita les decía que el apóstol Pablo, en algunos pasajes, hace mención a inconversos que de alguna manera son parte del linaje de Dios. Sí es cierto, hermanos, invitándolos al arrepentimiento, invitándolos a la fe, diciéndoles porque todos somos linaje de Dios, pero aún no eran convertidos. El apóstol Pablo, hermanos, no sabía que ellos iban a responder o no iban a responder. Él por fe lo predicaba. Pero ahorita vamos a ver esta cuestión, hermanos, de por qué podemos encontrar en las Escrituras muchas veces esto, hermanos. ¿Por qué encontramos también dentro de las Escrituras, hermanos, a la nación de Israel como hijo de Dios? Pero había muchos de Israel que no eran convertidos y aún así eran nombrados dentro del pueblo. Ahorita vamos a ver por qué esto, hermanos, ¿sí? Pero primero, hermanos, sus receptores. La confesión, hermanos, en el párrafo que leímos, que es el único, dice a todos aquellos que son justificados. Y Gálatas 3, 24 al 26 nos dice y nos reafirma esto, hermanos, ¿sí? De manera que la ley ha sido de qué? Nuestro ayo para llegar a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿sí? ¿Quiénes son los que son adoptados, hermanos? ¿Sí? ¿Quiénes son los que son receptores de aquella adopción? Sus receptores. Nosotros somos sus receptores. ¿Por qué somos sus receptores? Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Ese espíritu de adopción que entra en nosotros, hermanos, y hace que manifestemos esa fe. Recordemos que hay obediencias evangélicas, hermanos. ¿Sí? La fe es una obediencia evangélica. Cuando hablemos de gracias factuales, vamos a estar hablando de igual manera, hermanos, de obediencias evangélicas. Es decir, hermanos, respuestas al evangelio. Las primeras dos respuestas al evangelio de parte del hombre, hermanos, es fe y arrepentimiento. Las dos juntas, hermanos, no separadas. Son las primeras respuestas al evangelio. Cuando se predica el evangelio, hermanos, siempre es lo que se demanda. Ahora, hermanos, sus receptores somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues, hermanos, pues los que hemos sido justificados y que manifestamos esa fe. Pero no es esa fe cualquiera, hermanos. Es esa fe que viene de Cristo, hermanos. ¿Sí? Es esa fe que viene de Cristo. Ahora,
el fundamento de esa adopción. Perdón, me estoy pasando al tercero. ¿Quién es la fuente de esa adopción? Nosotros recibimos esa adopción. ¿Quién es la fuente? ¿De dónde sale esa adopción, hermano? Dice la confesión, Dios se dignó, hermanos. Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. En Primera de Juan, capítulo 3. Veamos lo que dice, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero ojo, hermano, lo que dice aquí, porque esto lo vamos a ver también más adelante, hermano. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Somos, pero aún no. Sí, pero todavía no. Pero esto, hermanos, ahorita vamos a ver, hermanos, esta cuestión. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos, hermanos, que la fuente de esa adopción es Dios. Dios quien se dignó hacer esto, hermanos. ¿Sí? Entonces, para encontrar el fundamento de la doctrina de la adopción, tenemos que nosotros somos sus receptores, Dios es la fuente, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo, hermanos, hasta aquí estos dos puntos, ¿están claros, hermanos? Estos dos puntos yo creo que no hay mucho problema, ¿verdad? Entender, hermanos, que nosotros somos los receptores de esa adopción y que la fuente es Dios. Yo creo que aquí no hay mucho problema, hermanos. En donde empieza, hermanos, quizás a haber un poquito más de complicación es, ok, sí, está bien, yo puedo entender a esto, pero ahora vamos a ver su fundamento. ¿Sí? Es decir, hermanos, ¿sí? Ojo, hermanos, no confundamos esto con esto, estos dos fundamentos. Este es el fundamento de la adopción como doctrina, ¿sí? Es el fundamento de la adopción como doctrina. Este es el fundamento, lo vamos a decir de alguna manera, ¿quién sustenta o por qué se hace eso? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nos adopta? Y la confesión lo describe de una forma muy sencilla. ¿En quién nos adopta? En su Hijo Jesucristo, hermanos. Y lo hace por amor a Él. Entonces, todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos sido adoptados, ¿sí? Por nuestro Señor. Hemos sido adoptados por el Padre, con fundamento única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo y por amor a Él. Entonces, hermanos, cada uno de los que estamos aquí, ojo, hermanos, Dios nos ama. Sí, Dios nos ama. Eso no hay duda.
Todos podemos decir que Dios nos ama, pero Dios no nos adoptó porque nos ama. Nos adoptó porque ama a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Dios nos ama, sí, pero hemos sido adoptados como sus hijos, no en eso, sino en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, aquí, sí, hemos sido adoptados en nuestro Señor Jesucristo, pero bueno, ok, sí, hemos sido adoptados. ¿Y qué con eso? ¿Qué pasa después? ¿Sí? ¿Qué hay? ¿Qué va a cambiar en mí? ¿Tiene que cambiar algo? Y va muy relacionado, hermanos, la adopción con la santificación, hermanos. ¿Tiene que cambiar algo? Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros ser adoptados, recibimos bendiciones. Voy a borrar, hermano. Recibimos bendiciones, hermanos, de esa adopción. Ahora, vamos a ver cuáles son esas bendiciones. ¿Sí? Son dos bendiciones, hermanos, que debemos de entenderlas. ¿Sí? Primero, la más sencilla. Somos incorporados a la familia de Dios. ¿Sí? Todos los que hemos sido adoptados somos incorporados a la familia de Dios. Al momento de ser incorporados a la familia de Dios, recibimos también una recepción de una disposición filial. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una recepción de una disposición filial. La Escritura, hermanos, nos hablan de diferentes ejemplos que hacen referencia a la filiación con Dios. ¿Sí? ¿A qué quiere decir que tienes una filiación con Dios? ¿Sí? Para nosotros entender, hermanos, como hijos, ¿qué quiere decir que nosotros recibimos una disposición filial? Vamos a ver en las Escrituras qué quiere decir que alguien tenga una recepción filial con Dios. El primero, hermanos, hay un estatus original de la filiación, hermanos. Hay un estatus original. Lucas 3:38, hermanos. Lucas 3:38 nos muestra una genealogía. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la parte final, dice, hijo de Nob, hijo de Set, hijo de Adán, ¿y qué dice? Hijo de Dios. ¿Sí? El estatus original de la filiación de Adán era ser ¿qué?
hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque fue creación de Dios. El hecho, hermanos, recordemos, de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios, no estamos diciendo que compartía una misma naturaleza. Porque cuando hablamos en términos humanos, hermanos, si nos referimos a filiación, hacemos referencia a que comparte una misma, ¿cómo se dice? Cuando son sanguíneos iguales, consanguinidad, una relación consanguínea, o una relación legal, ¿sí? Cuando uno se afilia al seguro, ¿qué hace? Establece una relación legal. ¿Sí? Mi esposa es afiliada al seguro por un seguro mío, porque hay una relación legal. ¿Sí? En ese sentido, hermanos. Entonces, en el sentido bíblico, hermanos, el estatus original de la afiliación de Adán era ¿qué? Ser hijo de Dios. Él es creado siendo hijo de Dios. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, con Adán pasa algo. Peca. En ese momento, ¿sí? Al momento de que Adán pecó, ¿qué pasó con Adán, hermanos? Pierde esa relación filial con Dios. Pierde ese estatus legal de ser hijo de Dios. En ese momento, hermanos, que Adán peca, pierde ese estatus legal. Y deja de ser, en ese momento, estar filiado con Dios. ¿Sí? Cuando Adán, hermanos, ¿sí? Cuando el Señor, perdón, hace el juicio sobre ellos y emite un juicio sobre la serpiente y un juicio sobre la mujer, y a la serpiente le dice, o bueno, cuando está emitiendo el juicio sobre la serpiente, está hablando de que la simiente de la mujer iba a tener un conflicto con la simiente de la serpiente, y la simiente de la mujer iba a ser herida, pero la simiente de la serpiente iba a ser herida fatalmente. ¿Sí? Iba a ser destruida. Después de eso, recordemos qué pasa después de eso. ¿Sí? Se da el juicio, Adán deja de ser hijo de Dios, pero Adán, hermanos, responde a esa promesa dada en Génesis 3:15. Y responde ¿cómo? Con una respuesta evangélica. ¿Cuáles dijimos que eran las respuestas evangélicas? Fe y arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que se arrepiente? Porque se lo manifiesta. ¿Cómo sabemos que o manifiesta fe? Porque ¿qué hace, hermanos? Le pone nombre a Eva. ¿Y qué significa Eva, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era, hermanos, la consecuencia de que Adán pecara? Pero eso pasó después, hermano. Eso fue ya después la condenación. Pero hubo una advertencia que le hizo Dios y que como consecuencia iba a traer algo. Muerte. Espiritual no solamente. Muerte física. ¿Sí? Cuando Adán responde con fe a que Eva iba a ser madre de multitudes, él está manifestando fe en que no iba a morir. Porque estaba poniendo su fe en la promesa que Dios le había hecho. Y ahí, hermanos, cuando manifiesta, Adán, hermanos, vuelve a ser hijo de Dios. ¿Sí? Es adoptado nuevamente como hijo de Dios. Pero su estatus original era como hijo de Dios. Hay un estatus típico, hermanos, que nos manifiesta la Escritura. Éxodo 4:22, ¿sí?
Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. ¿Quién? Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel le está diciendo, hermanos, ¿sí? La nación de Israel que estaba cautiva, el Señor le ha dicho, mira, él es mi hijo. Dile a Faraón, Israel es mi hijo. Él está haciendo mención, hermanos, de un estatus típico. Es decir, hermanos, un tipo que representaba algo a futuro. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, la relación tan maravillosa que hay entre la liberación de Israel y el éxodo y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Después quizás daremos una clase de esto, hermanos, en el entendimiento de la teología bíblica, hermanos. Hay muchas relaciones, hermanos, porque la teología bíblica, hermanos, afirma que los escritores escribieron por ellos mismos, ¿sí? Porque entendieron las promesas dadas y cómo se iban revelando esas promesas y las iban hilando. Lo que hacía el Espíritu Santo en ellos no era tanto decirles, vas a escribir, también establecí mi pacto con ellos. No. Lo que hacía, hermanos, era asegurar que eso que estaban escribiendo era real. Pero los autores, hermanos, cada uno de los autores tenía que voltear a ver todas esas promesas y desarrollarlas. Pero bueno, hermanos, en este sentido, Israel tiene un estatus típico. Y la iglesia, hermanos, tiene un estatus sustancial. Leímos también Gálatas 4:5, hermanos, que hace referencia a la iglesia como hijos de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué significa, hermanos, tener una filiación con Dios? Que hay una relación íntima con Dios. Ahora, hermanos, ¿sí? ¿Por qué en las Escrituras algunos hacen referencia sin ser convertidos a que pudieran ser del linaje de Dios por ese estatus original de Adán? Pero eso no quiere decir que sean hijos de Dios. Está haciendo únicamente referencia, hermanos, al estatus original de Adán, pero que ese estatus original fue ¿qué? Perdido. Y luego fue restaurado. Entonces, en ese sentido, hermanos. Ahora, hermanos, hasta aquí, hermanos, ¿está más o menos claro? Vemos la filiación, hermanos, en el estatus original de Adán, en el estatus típico de Israel y en el estatus sustancial de la iglesia. Se ve la filiación. Ahora, ¿cómo la entendemos en nosotros? Los otros fueron únicamente ejemplos, hermanos, para ir desarrollando hasta llegar a un entendimiento de nosotros. Gálatas 4:5, hermanos, lo comentaba ahorita, habla de la adopción grupal, ¿sí? Pero hay dos textos, hermanos, en los que vamos a estar estudiando, que es en Romanos, del capítulo 8, hermanos. Vamos a ir para allá. Romanos capítulo 8, versículo 15 y versículo 23. Estos dos textos, hermanos, son claves para entender la doctrina individual de la adopción de cada cristiano. ¿Sí? Son claves, hermanos. 15 y 23. Voy a leer el 15, hermanos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora nos vamos al 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dos textos, hermanos, claves para entender la doctrina de la adopción. ¿Sí? Notan algo, hermanos, en estos textos. Léanlos con detenimiento, hermanos. Quiero que analicemos estos textos, hermanos. Lo otro, hermanos,
era una información muy general. En esto me quiero ir un poquito más despacio, hermano. Nota algo raro. ¿Qué es? ¿Qué nos estará tratando de decir, hermano, la Escritura? ¿Por qué se estará contradiciendo en un capítulo tan cercano? Porque en un lado dice que ya la recibimos y en el otro dice que la estamos esperando. ¿Cómo actúa, hermanos, o cómo entendemos ese espíritu de adopción? ¿Sí? ¿Cómo nosotros entendemos esto? Uno hablando del pasado y otro hablando del futuro. ¿Sí? ¿Alguien tendrá una idea? Está medio confuso, hermanos. Y les voy a decir por qué está medio confuso, hermanos. Porque nosotros tenemos, hermanos, que viajar a los tiempos que fue escrita esta epístola para poder entender por qué hablaba en un tiempo pasado, pero por qué también hace referencia a un tiempo futuro. Y ojo, hermanos, es entender las costumbres romanas. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de este proceso de adopción, recordemos lo que dijimos ahorita, hermanos, él tenía en mente, ¿sí?, sus conceptos humanos. Él tenía que encontrar una forma humana de dar a entender ese mensaje divino que Dios estaba inspirando en él. Entonces, para nosotros poder interpretar este texto de forma correcta y entender qué es lo que quiere decir y que no se está contradiciendo, tenemos que irnos a ver las costumbres romanas. Esa es la importancia, hermanos, de entender el texto en su contexto, no solamente en el sentido gramatical, sino en el sentido histórico también. Ahora, ¿qué pasaba en aquellos tiempos cuando alguien iba a ser adoptado? Cuando alguien iba a ser adoptado, hermanos, se reunían los padres que iban a adoptar y los padres que iban a dar en adopción. Se reunían en privado y acordaban, en algún sentido, los términos de la adopción, a los compromisos que adquiría el que iba a adoptar. ¿Sí? Acordaban, pero para esto tenía que haber testigos que estuvieran testificando que esa adopción se iba a dar. En ese momento, hermanos, que llegaban a la resolución, ¿sí?, se llegaba a la resolución y decían, ok, ya ha sido adoptado, pero se tiene que hacer un evento público. Tiene que reconocerse públicamente que éste ha sido adoptado. Y para eso, hermanos, podría pasar un tiempo. ¿Sí? No necesariamente era inmediato, hermanos. Podría pasar un tiempo. Entonces, ojo, hermanos, era adoptado, ¿sí?, en una reunión privada, pero al tiempo decían, el hijo está siendo adoptado en ese evento público. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? El hijo había sido adoptado, pero esperaba la adopción al mismo tiempo. El padre había adoptado, pero tenía que esperar ese evento público, pero ya era adoptado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermanos, ahí vamos entendiendo más o menos, hermanos, por qué lo escribe así, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta, ¿sí? Bueno, el versículo 15, entonces, hermanos, de todos los que estamos aquí, está haciendo referencia a la recepción pasada y la posesión presente del espíritu de adopción. Este tiene lugar en la conversión. Al momento que el hombre es convertido, manifiesta la fe, el arrepentimiento, el espíritu de adopción, ahí lo tiene. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Entonces, el 23 hace referencia a ese momento público de esperar cuando ha de ser manifestado, ¿sí? La adopción. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo tradiciones romanas. ¿Cuándo irá a suceder eso? ¿Ya pasó a todos los que estamos aquí? ¿Qué creen? ¿Ya pasó ese evento público? ¿O va a pasar? ¿En dónde va a pasar? Casi, casi. Pero algo va a pasar que debe evidenciar. Eso va a evidenciar que Dios es Dios, hermano. O bueno, va a manifestar la gloria de Dios. En el juicio se va a manifestar Dios mismo como juez. Casi, casi, hermano. ¿Quién dijo? En la resurrección, hermanos. ¿Cuándo vamos a manifestar que nosotros realmente fuimos hijos de Dios? Cuando resurreccionamos, cuando se dé la resurrección, ¿sí? Ahí públicamente, ¿qué va a pasar, hermanos? Todo mundo se va a dar cuenta. Aquí, hermanos, puede haber más de uno que no sea de la familia de Dios. Lastimosamente lo digo, hermanos, pero es la realidad. Puede haber más de uno. Pero ¿cuándo no va a haber posibilidad de engaño? Cuando esa adopción se haga pública. Aquí podemos, hermanos, quizás muchos estarse engañando en cuanto a esa adopción. Pero en ese anuncio público no va a haber manera, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, la adopción es un cambio, ¿sí? Esto, hermanos, si tiene la costumbre de anotar, anótelo, hermanos, ¿sí? Este es importante. La adopción es un cambio en el estatus legal. ¿Legalmente qué éramos nosotros? ¿Legalmente qué éramos antes? Esclavos. ¿Esclavos de quién? Del pecado. Eso éramos legalmente, ¿sí? Y fuimos cambiados en la adopción, hermanos, de esa esclavitud de pecado a hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, la adopción es un cambio en el estatus legal de esclavo a hijo de Dios que tiene lugar por la fe en el momento de la unión con Cristo, pero se revela públicamente en la resurrección. Es decir, hermanos, tiene lugar esa adopción en la unión de la fe, por la fe en el momento de la unión con Cristo. Ahí tiene lugar. Esa es la reunión privada, pero se va a manifestar en la resurrección. ¿Sí? Vamos con este tiempo, hermanos, ahora a introducirnos a lo que es hasta aquí, hermanos, la adopción. ¿Sí? ¿Está claro? La adopción, hermanos, sencillo, un cambio en el estatus legal. De esclavos a hijos de Dios. Por medio de la fe que manifiesta la unión en Cristo. O en el momento de esa unión. Pero que espera su revelación pública en la resurrección. Hasta ahí, hermanos, ¿está claro la adopción? Vamos a ver la santificación, hermanos. Esto, hermanos, quizás puede ser algo un poco más sencillo porque lo hemos estudiado bastante, hermano. El pastor ha hecho mucho hincapié en esta parte de la santificación. Primero, hermanos, ¿qué significa santificar? Lo clásico, hermanos, ¿sí? Santificar, apartar algo del uso común para Dios. ¿Sí? Todos entendemos que eso y se nos ha enseñado muchísimo. ¿Sí? Entonces, cuando algo es santificado, se convierte en una posesión especial de Dios. Ahora, frecuentemente el término santificación se usa muy popularmente para describir cómo el creyente se aparta del pecado a la justicia, pero de una forma progresiva. ¿Sí?
Muchos afirman que eso es la santificación. La santificación es apartar al creyente para Dios, en la justicia, apartarlo del pecado hacia la justicia, pero de una forma progresiva. Sin embargo, hermanos, hay una santificación que se da en la conversión. Hay una santificación que se da en la conversión. Muchos hacemos hincapié de esa santificación que se da progresivamente. Pero la enseñanza de la santificación progresiva, hermanos, no debe de obscurecer la enseñanza de la santificación que se da en la conversión. Y esto es bien importante, hermanos, ¿sí? Sí es cierto, hermanos, el párrafo 1 de la confesión, hermanos, dice en una parte que los que han sido llamados, los que han sido justificados, los que han sido adoptados, ¿sí?, en un tiempo son aún más santificados, ¿sí? Aquellos que son unidos en Cristo, llamados eficazmente, regenerados, que tienen un nuevo corazón, dice, hermanos, en el capítulo 13, párrafo 1, un nuevo espíritu creado en ellos, y dice que estos son santificados, o son más santificados, ¿sí? Entonces tenemos que entender dos aspectos de la santificación, hermanos, ¿sí? Primero hay una santificación definitiva, ¿sí? Y una santificación progresiva. La santificación definitiva es una forma de referirse al cambio, hermanos, básico y radical que tiene lugar en la condición moral y ética de un pecador cuando es unido a Cristo en el llamamiento eficaz y la regeneración. Es un cambio, hermanos, moral y ético. Es un cambio, hermanos, que se da inmediato. Hermanos, si alguien se considera cristiano y excusa su pecado en que es recién convertido, hay que tener cuidado y predicarle el evangelio. Porque el recién convertido, hermanos, ha sido santificado. Al decir que ha sido santificado, el recién convertido tiene inmediatamente, hermanos, una disposición ética y moral diferente a la que tenía antes. Así es, hermanos. ¿Y en qué se puede ir viendo reflejado, hermanos? Congregándose. Adorando a Dios. Rechazando adoración e imágenes. Quitando esos dioses ajenos. Guardando el día del Señor. Eso se da inmediato, hermanos. Cuando alguien es convertido, hermanos, y llega a esa santificación, es inmediata. Ahora, hermanos, no negamos que exista una santificación progresiva. ¿Sí? Es decir, hermanos, el recién creyente, el recién convertido es santificado. Hay un cambio. ¿Sí? Sin embargo, ese cambio va a ir creciendo. Y este va a ir madurando. Y progresivamente va a ir creciendo espiritualmente. Y va a ir entendiendo más cosas. Es cierto, hermanos. Hay hermanos que, como lo dice la epístola a los Romanos también, son débiles en la fe. Hay hermanos que tienen que consumir también, como lo dice Hebreos, ¿sí? Tienen que consumir leche espiritual y no pueden consumir alimentos sólidos, sí es cierto. Pero ojo, hermanos, la santificación definitiva o que se da en la conversión y la santificación o la santificación progresiva, perdón, que se va dando,
No se va dando sobre la nada. Y tiene que ir creciendo, hermano. Hermano, si tú en tu disposición y entrega a Dios y entendimiento de las cosas de Dios, hermanos, y en el crecimiento en santidad, eres el mismo que hace 5 años, algo no está bien. Tienes que arrepentirte. Inclusive, hermanos, aquí está el pastor que no nos va a dejar o que puede testificar. Ni el pastor siendo pastor, con los años que tiene siendo pastor, es el mismo que hace 10 años. No puede ser, hermano. Tú como cristiano, hermanos, vives un momento de un cambio que se da, hermanos, inmediato. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Cuando la Biblia habla de santificar, hermanos, con esto vamos a ir cerrando, hermanos. Cuando la Biblia habla de santificar, utiliza algo que se conoce como un aoristo pasivo, un verbo utilizado en aoristo pasivo. Es decir, hermanos, un verbo que se puede utilizar en 2 tiempos o de 2 formas. ¿Sí? Y este verbo es hagiazo. Y este verbo quiere decir que en primer lugar la santificación, o bueno, que la santificación tuvo lugar en el pasado. ¿Sí? En primer lugar, la santificación tuvo lugar en el pasado. ¿Sí? Pero en segundo lugar, quiere decir que la persona santificada fue santificada por otro. Este hagiazo nos está haciendo referencia a que santificar no es yo me santifiqué en el pasado. No. Es me santificaron en el pasado, pero me santificó otro. ¿Quién es el otro que hizo la obra? Exactamente. Dios es el autor de la santificación. Si Dios es el autor de la santificación, podemos tener dudas de que realmente hayamos sido apartados del pecado para Dios. ¿Verdad que no? Entonces ese cambio se tiene que ver sí o sí. Porque si ese cambio no se ve, entonces ¿qué quiere decir? Que no lo ha hecho Dios. Examínate, hermano, si estás en iguales de condiciones. Si estás en igual de condiciones, hermanos, te iba a decir no te preocupes, hermano, pero sí, preocúpate mejor. Pero clama a Dios, hermanos. Pídele a Dios, arrepiéntete. Y no esperes a quedarte sentado en la banca diciendo, a ver a qué hora a Dios se le ocurre santificarme y que me levante de la banca y yo empiece a hacer. Yo reconozco mucho, hermanos, a la gente que dice, es que yo no me siento digno para esto. Yo digo, oye, qué bien. Porque verdad, pastor, que ni usted en su humanidad es digno para el ministerio. Ni yo aquí al frente, hermanos, puedo decir que en mi humanidad soy digno. Ni cada uno de los que estamos acá podemos decir que somos dignos para algo. Entonces yo, hermanos, me da gusto, hermanos, cuando alguien se reconoce que no es digno. Pero si vieran cuánta tristeza me da cuando ese que se reconoce que no es digno, pasan, por poner tiempo, hermanos, 3 meses, y sigue reconociéndose de esa misma manera, pero no hace nada. No sé si me explica, hermano. Sigue diciendo, es que yo no soy digno, pero se queda ahí. En cambio, hermanos, ¿qué pasa si yo digo,
es que yo no soy digno. Voy a orar a Dios. Y yo sé por qué no soy digno. Yo sé que no soy, por poner un ejemplo, hermanos, yo sé que no soy digno. Voy a poner un ejemplo, hermanos, ¿sí? Porque no me congrego entre semana. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Congregarme entre semana no me va a hacer digno, ¿sí? Porque ya soy digno, porque Dios ha hecho la obra, sí la ha hecho. Pero en esa santificación progresiva, yo voy a poder estar trabajando. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender la santificación desde estos dos puntos de vista. Un cambio, hermanos, que se dio inmediato y un cambio que se va dando. Después, más adelante, vamos a estudiar sobre esto en la perseverancia de los santos. Pero, hermanos, ahora yo termino para orar, hermanos. Si alguien tiene una pregunta, hermanos, lo hacemos al finalizar. ¿Es digno? ¿Por qué no es digno? Y si respondiste que no eres digno, y sabes por qué no eres digno, trabaja en eso. No esperes a que Dios de repente, así de la nada, te levante y empieces a hacer. No va a pasar. ¿Quién es el responsable de que yo haga lo que me toca? Yo. Nada más. Tenemos libre albedrío. Hay veces en esta parte no nos conviene tener libre albedrío, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es donde no nos conviene tanto. No, pues, ¿cómo? Es que no tenemos libre albedrío, somos máquinas que no. No, sí tienes. Pero es conforme a tu naturaleza. Si tu naturaleza no ha sido convertida, pues tu libre albedrío te va a llevar a seguir sentado en las bancas y a comprometerte más o menos con Dios. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Padre Santo, Señor, gracias te damos, Dios, por este